Esto es un libro de artista, ejemplar único, libro único. He realizado más de 500 libros de artista, ejemplares únicos y libros únicos, que están distribuidos en colecciones públicas y privadas. Colecciones públicas y privadas. Un libro de artista es un nuevo género artístico, diferente a la pintura, al dibujo, al grabado, a la escultura, a la arquitectura, y que utiliza una serie de lenguajes particulares, y personales. Se considera que puede tener este género artístico unos 100 años y cabe muchas posibilidades. A mi entender, un libro de artista tiene que tener varios contenidos. En mi caso, cada dibujo o pintura tiene que ser mirado por él solo. Pero al mismo tiempo, todos tienen que estar relacionados. En el caso de mis dibujos o pinturas de los libros de artista, que diríamos son neofigurativos o abstractos, en el cual los títulos de cada página tienen mucha importancia, se intenta desarrollar distintos aspectos de la realidad, entendiendo por realidad la realidad interior a todo ser humano, la realidad exterior a todo ser humano, la naturaleza, las concepciones culturales, filosóficas, científicas, artísticas, religiosas, etc. Al ser un libro único, se podrían hacer copias, pero al ser un libro único, pues la textura del papel, las formas, los contenidos, etc. Digamos que últimamente solo realizo libros de artistas tamaño cartulina, pinturas tamaño cartulina, que son forma de libros de artista, y estos álbumes de dibujo, que también como libro de artista. Pero antes he hecho de todas las formas y variedades, etc. No quisiera darme importancia, ni caer en la vanidad, ni en la soberbia, pero justo es que al César se le dé lo que es del César. Creo que he realizado una o dos de las 10 exposiciones sobre libros de artistas, solo de libros de artistas, de un autor, en España. Pero la situación cultural de este país, por decirlo de una forma suave, es muy compleja y no sé si valora todo el trabajo que las personas realizan, sea este mejor o peor, o se considere mejor o peor, de mayor o menor calidad. Si cada una de estas hojas se pusieran mentalmente en una pared, podrían formar un cuadro que se vería por los dos lados. Este libro de artista, como toda la obra que ha realizado, hay que tener en cuenta
los manifiestos artísticos. Y también habría que tener en cuenta todos estos manifiestos artísticos y los escritos sobre libros de artistas, sobre pintura, etcétera, etcétera. Aunque esta obra en sí es una obra autónoma, tiene su independencia, tiene, pues, también es una obra que se relaciona con todo la obra plástica, literaria, filosófica que he realizado. En este segundo libro de artista, ejemplar único, libro único, intento seguir analizando cuestiones a nivel, digamos, intelectual, racional, emocional, etc. También buscando o encontrando nuevos estilos según los manifiestos artísticos, admitiendo todas las vanguardias, todas las tradiciones culturales, no solo de Occidente, sino de Oriente, de África, del Islam, de China, de la India, etc. Ciertamente, uno considera que se ha valorado muy poco el trabajo que uno ha realizado, ni en pintura, ni en dibujo, ni en diseños, ni en artes en general, dentro de las posibilidades que uno ha tenido, teniendo en cuenta que no tengo hasta ahora marchante o galerista, por lo menos a nivel oficial, y tampoco extraoficial. ¿Qué es un dibujo, en definitiva? ¿O qué es un libro de artista? Es intentar que el hombre, el que lo ve, llegue no a la mente de otra conciencia, en este caso del autor, sino a la mente de su propia mente. O, más profundamente, a la realidad o a las realidades de la naturaleza o en sí, entendiendo al ser humano como un ser dentro de la naturaleza. Si admitimos la definición del ser humano, más o menos de Tomás de Aquino, un ser animal, racional como Aristóteles, pero además espiritual o con alma inmortal, pues eso de alguna forma se tiene que reflejar en el arte, en los dibujos, etc. No sé, en cierto modo, qué sentido tiene que siga dibujando o pintando si prácticamente no interesa. ¿Para qué me voy a dar importancia? Es cierto que hay libros de artistas y pinturas en muchos museos y colecciones públicas, porque han sido donadas, y es cierto que debe de haber en muchas colecciones, si no la han tirado o destruido, cientos de dibujos y miles de dibujos y pinturas, sobre todo en papel, porque he hecho docenas de miles de dibujos y de pinturas en estos más de 30 años. Sí, el artista, que no me gusta mucho la palabra, pero el artista o el pintor o el dibujante no tiene que, a mi entender, buscar la fama o el honor de ser muy importante, sino que es igual como el matemático o el físico, investiga nuevos aspectos de la realidad. Cierto es que el obrero o el sembrador merece el salario de su trabajo, cosa que en mi caso pues no se da. He estado reivindicando durante lustros y docenas de años que hubiera archivos, centros documentales, ahora ya es muy fácil, con online, con internet, en los cuales se pongan los nombres de todos los artistas que quieran voluntariamente, sus exposiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso facilitaría enormemente mucho la tarea y también podrían haber dibujos o fotografías. Esta obra
esta sería otro libro de artista, que se ha hecho, como todos, se ha tardado varios años, poco a poco, aunque siempre tengo empezado 2 o 3 o 4, y lo que intenta es, pues, buscar esa realidad, intentando utilizar lenguajes, digamos, de artísticos del siglo XX, un poco más, y incluyendo en el arte todos los contenidos posibles, o sea, todo, siempre que sea moral y legal, bajo mi punto de vista, cabe en el arte. No solamente cabe, sino que es necesario incluirlos. En eso creo que el arte que yo realizo se adelanta, digamos, de alguna manera, o no es propio en general, salvo excepciones, de los artes de vanguardia. Yo siempre he creído que los manifiestos artísticos abren nuevos caminos al arte. Admitiendo las vanguardias, añado, etc. Bueno, hasta ahora nadie hace caso, solamente de vez en cuando da la sensación que copian, porque se ponen en contacto conmigo o no se ponen, ideas e intentan lanzarlas sin tenerme en cuenta, digamos, al autor, o no teniendo en cuenta al autor, o no citándolo, etc. Pero yo creo que los manifiestos artísticos abren un nuevo mundo, una nueva visión, un nuevo contenido al arte. Lo que pasa, no comprendo que hay cientos y miles de galeristas y marchantes y todos dicen que buscan algo nuevo y algo innovador, y yo he ofrecido durante más de 30 años a cientos y miles de galeristas y marchantes de España, de Europa y de Estados Unidos y de algunos lugares más del mundo, y la respuesta hasta ahora es el silencio. No sé si ahora con los nuevos medios de información, internet y todo eso, pues la cuestión será más fácil. Claro que ahora dicen que la edad que tengo, pues no ayuda, porque ya soy demasiado mayor. Cuando yo empezaba en esto, que para mí la literatura, la filosofía y la pintura va unido, o va relacionado, pues todavía era la época de que un artista, para hacerse, tenía que llevar muchos años, llegar a los 40, 45, y luego ya, digamos que ya encontraría un lenguaje en significado e insignificante más profundo. Pero yo he visto en mi época que no es así. Que ahora parece ser que van buscando fenómenos como Picasso, que desde joven, para que luego se revalorice mucho, según dicen, las buenas y las malas lenguas. Entonces parece ser que ahora ya parece ser que no tengo una edad que les interese a las galerías, ni a los marchantes, ni a los museos, ni a nadie. Pero en fin, ¿qué tiene que hacer uno? Deja de hacer. Ni siquiera sé lo que habrá pasado con las docenas de miles de dibujos y pinturas que he ido enviando. Yo, quizás de forma equivocada, creía que una fotografía no expresaba la profundidad de una obra original, y he mandado obras originales a docenas y cientos de personas. Obras que no han vuelto y obras que no sabemos lo que habrá sucedido. Luego las obras de los museos esperamos que se cuiden mínimamente y que permanezcan. Sobre todo los libros de artistas, que unidos, tamaño cartulina, las hojas puestas en murales, etc., yo creo que tienen el valor y el tamaño de murales, etcétera, etcétera. Una obra de arte no solo lo que el autor pone, sino su época, los especialistas, etcétera. Bueno, si alguien estuviera interesado por algún libro de estos artistas, pues es fácil buscar en las redes sociales o en internet la dirección o el correo y que se ponga en contacto conmigo. Yo creo que los libros de artista que hago
son bastante interesantes. Ahora ya no demasiada innovación en la forma, sino más bien en el contenido, etc. Bueno, hoy a 2 de noviembre del 2012, Ciudad Real.